Damas, caballeros, esto es Almendros NFL Podcast. Empezamos. Soy Javier Almendros y este es el podcast número 184 de este hueco que tenemos desde este lunes, ya frío, por fin, desde Madrid, para hablar y comentar un poco lo que ha sucedido en esta jornada número 9 de la NFL. La jornada número 9 que marca el cambio en el que entramos ya en noviembre, entramos en esa segunda mitad. Hemos pasado ya la mitad de la temporada y nos enfilamos ya al final a la parte mollar, ¿no? de esta liga. Y quién nos lo iba a decir, ¿no? Cuando empezábamos ahí a principios de septiembre, y ya llevamos 9 jornadas, la mitad de los partidos prácticamente ya hechos, dependiendo de cuándo los equipos han tenido la jornada de bye. Jornada número 9 que nos ha traído cositas curiosas, ¿no? Interesantes. La última, evidentemente, es el despido de Frank Reich. Desde mi punto de vista, es cierto que al final, sobre todo con los equipos de fútbol, no la cultura que hay un poco en España, en Europa, cuando los equipos no funcionan hay que mirar al entrenador. No tengo yo tan claro, sinceramente, que Frank Reich haya sido en el final el culpable o el responsable de todo lo que ha pasado. Es un entrenador, creo, excepcional. Es cierto también que marca ciertas dudas esta temporada después de las salidas tanto de Sirianni hacia Filadelfia, con un equipo que ha hecho imbatido hasta ahora al menos en esta temporada, o Ebenflus en Chicago, que yo creo que también está encontrando tanto defensiva como ofensivamente el mejor desempeño posible de una plantilla que tampoco es excepcional y que tiene lagunas como todas las plantillas. Y por ahí yo creo que también se marca la diferencia, aparte de que no consigue ayer hacer funcionar, aunque luego lo hablaremos más tranquilamente en la parte en la que hablaremos del partido de New England, no consigue hacer funcionar a prácticamente 30 o 40 millones de su presupuesto, como son 3 jugadores en la línea ofensiva. Como os decía, es reseñable cómo Filadelfia gana su noveno partido de manera ya consecutiva. No tiene todavía ninguna derrota, es el único que queda imbatido, yo creo que prácticamente ya los últimos 3 partidos. Houston es cierto que le pone cierta cara. Nunca creo que puso en la suficiente complicación como para demostrar que Filadelfia podía estar en riesgo su victoria. No digo tampoco que Houston esté tanqueando, pero bueno, sí que es verdad que después de lo que estamos viendo con ayer, por ejemplo, con Colts, que veremos a ver por dónde sale, y con la victoria de Jacksonville y la de Detroit, pues es curioso, ¿no? Houston se queda ahí un poco en solitario, ¿no? En ese apartado. Vamos a ver, Colts si como pone algún medio hoy, Jimmy Irsay está buscando ese tanqueo para estar eligiendo la semana que viene, el próximo draft, su famoso quarterback, que yo creo que Chris Ballard, que para mí es al final el máximo responsable de esto que está pasando en el equipo de Indianapolis, toma, si es que sigue él como general manager, toma por fin a su quarterback franquicia, ¿no? Que parece que ha estado huyendo de él desde que Andrew Luck les cambiara, yo creo, todos los planes. Curioso también, por ejemplo, cómo Atlanta le planta cara a los Chargers. Atlanta es como dicen los americanos, ese underdog, ese equipo que nadie se ha creído, que estaba jugando defensivamente muy bien, que ofensivamente tiene sus armas, sus
situaciones particulares, cómo usa Mariota, sobre todo fundamentado en un juego de carrera con dos rookies que están despuntando y que yo creo que van a ser claves en su juego ofensivo de futuro. Vamos a ver, donde después de la salida de Calvin Ridley tampoco les acaba, yo creo, de cuadrar mucho tampoco la parte aérea. Tienen que, con Mariota probablemente tengan que centrarse también mucho más en ese apartado terrestre, ¿no? El Miami 35, Chicago 32 nos deja, bueno, primero evidentemente la fiesta que hubo con dos aficiones tremendas, ¿no? En España, aparte de todos los VIP, entre comillas, la gente que estuvo por allí. El partido en sí me deja muchísimas cosas curiosas, ¿no? El desempeño de Tua, como este entrenador que han traído en Miami está evidentemente rompiendo los esquemas ofensivos de esta NFL y ya es alabado. Cómo se están aprovechando Tyreek Hill y Jalen Waddle, o al revés, ¿no? Cómo están aprovechando este entrenador McDaniel el punto, ¿no? De tener estos dos tipos de jugadores tan disruptivos, y cómo está también sacando rendimiento de un quarterback que no habían sido capaces en las temporadas anteriores de sacarle rendimiento. Y igual con Chicago ayer anota 32 puntos a un Miami que no venía tampoco de ser una mala defensa y que además tenía sus limitaciones para anotar puntos, quitando con New England. Han encontrado, yo creo que la madre de todas las, no sé cómo decirlo, el kit de la cuestión para sacarle jugo a un Justin Fields que te da muchísimo usándolo como amenaza terrestre. Ya lo habíamos hablado también con Josh Allen, y el punto de Justin Fields, que ayer yo creo que bate récords con más de 170 yardas terrestres, aparte de que acaban anotando en red zone, etcétera, y anotándole 32 puntos a Miami y llevándoles, pues planteándoles el partido y un partido duro en el que Miami tuvo que imponerse, ¿no? Y que les estuvo Chicago jugando de tú a tú. Carolina es otro equipo que ya veremos a ver a dónde quiere llegar, con ayer teniendo que sacar a PJ Harvey después de 2 interceptaciones, Baker Mayfield de vuelta y Cincinnati arrollándolo, ¿no? A una a priori grandísima defensa, ¿no? Me resultó curioso sobre todo eso, ¿no? Como por ejemplo sí que vi a los Colts una defensa con un ataque tremendamente lamentable, y que sin embargo la defensa ni siquiera en el último drive se vino abajo y no bajó en ningún momento los brazos y compitió y sacó lo mejor de sí todo el partido, y en cambio una defensa como Carolina ayer como se lleva 42 puntos de la manera más rápida casi, ¿no? ¿Qué pasa con Green Bay? También es algo tremendamente interesante. 3 interceptaciones el amigo Rodgers, 5 derrotas consecutivas cuando era un proyecto que un año tras otro, ¿no? acababa por jugar playoffs y por tener récords espectaculares, 12, 13 victorias cada año, y sin embargo este año y además con Detroit, ¿no? Es verdad que es un partido divisional, y es cierto que pues que la situación, bueno, pues que Detroit venía también de la semana de descanso y que probablemente, pero bueno, no sé, me resulta curioso la disfuncionalidad que tiene un ataque que es verdad que ha perdido piezas claves, y es verdad que la línea no acaba de funcionar, pero que 9 puntos es realmente limitado, ¿no? Y más además cuando, a pesar de que han estado buscando en la agencia libre, bueno, en este trade deadline, en esta última parte como para hacerte con jugadores, pues acaban finalmente por no hacer ningún movimiento, aunque han sonado pues para muchos jugadores, ¿no? Brandon Cooks y Chase Claypool entre ellos. Lo de Las Vegas creo que puede ser un problema si continúa así, porque aunque el general manager vaya a estar realmente defendiendo a McDaniels, es muy complicado de sostener derrota tras derrota, y mucho más ayer contra unos Jacksonville Jaguars que tenían y que venían de partidos evidentemente que yo creo que estaban jugando muchísimo mejor que en años anteriores,
pero que tenían un récord que lo decía todo, ¿no? Y yo creo que Las Vegas aquí, vamos a ver si McDaniels no vuelve a ser coordinador ofensivo de New England mucho antes de lo que pensamos. Espectacular los Jets, limitando a 3 puntos a Buffalo toda una segunda parte, controlando tremendamente el juego ofensivo y evidentemente aún con Josh Allen corriendo casi 100 yardas, limitándoles y ganándoles un partido. Además viniendo como venían, ¿no? De ese partido tan raro frente a New England y cómo se han sobrepuesto, ¿no? Hay que poner en valor esas 6 victorias que tiene ya Nueva York y cómo ayer ponen un poco en entredicho al que a priori era el mejor equipo, ¿no? de esta liga como el de Buffalo. Hay que, como siempre os he dicho, o al menos últimamente hay que poner en contexto cada partido. Los partidos divisionales hay veces que te tienen esto. Qué curiosidad tengo también que comentaros lo de Seattle y además contra un equipo como Arizona. Seattle es líder de su división, ha sacado oro y petróleo de rookies, ha recuperado también a Tyler Lockett, que lo tenían un poquito ahí olvidado, y los 2 o 3 últimos partidos la conexión con Geno Smith es espectacular. Han sacado de un quarterback que para mí estaba desahuciado como Geno Smith también algo bueno, para mí impensable, que es un ataque bastante funcional. Han encontrado juego de carrera con Kenneth Walker, tienen línea ofensiva y defensivamente no son el equipo de hace unos años, pero son capaces de plantear un partido, por ejemplo como el de ayer, en el que limiten muchísimo. Siguen sufriendo en el juego de carrera. Yo ayer lo pensaba, gente como Jabril Peppers les estaría viniendo perfectamente. Necesitan un strong safety de estos parador de carrera, desde mi punto de vista, para ser un equipo ya, o sea, me cuesta hasta decirlo, pero ya por encima de contendiente, o sea, que un equipo que pueda incluso ir a playoffs y competir con cualquiera y que te pueda dar un susto. En la victoria de Tampa Bay frente a los Rams, para mí hay 2 lecturas claras. Evidentemente el ataque de Tampa, eso no es una lectura clara, tiene tremendos problemas, pero la lectura clarísima que hay que poner aquí como importante es que los Rams, tanto ofensivamente, defensivamente tampoco están bien, pero ofensivamente es que es desastroso, por más allá del amigo Cooper Kupp, que estaba tocado, y más allá del empecinamiento de no poner a Darrell Henderson de mi amigo McVay, es que el ataque es completamente otro respecto a lo que era el año pasado. Y han perdido completamente la frescura, han perdido también la protección de Stafford, no acaban de tener ese juego fluido. Es cierto ayer que, bueno, pues que se enfrentan a una de las mejores defensas, ¿no? Aunque ya no es lo que había sido los 2 años anteriores, pero una defensa espectacular. Ayer Vita Vea destroza, ¿no? También al centro de nuevo de la defensa, de la línea ofensiva de Los Ángeles Rams. Y la segunda lectura para mí es en un partido tan complicado y tan duro como mi amigo Tom Brady, que había tenido quejas, que había tenido dudas, para mí es capaz de sacar lo poco que te va dando el partido y cada yarda y cada pase y cada completo, y buscando pases en ventanas tremendamente pequeñas, buscando además completos, confiando muchísimo en sus receptores en posiciones bajas, en posiciones difíciles, sobre todo para no forzar una interceptación que te marca un partido como el de ayer, que acaban ganando 16-13, pero que para mí Tom Brady sigue siendo un pedazo de quarterback, aunque evidentemente con 45 años ya no esté a lo mejor en su prime. Y con todo esto, creo que a pesar de que tenemos muchísimos equipos en bye esta semana, la jornada 9, ha quedado tremendamente interesante, con partidos ya de nivel, ¿no? Si hablábamos al principio de la temporada que la cosa no estaba, yo creo, como en otros años, sí que ya empezamos a ver partidos interesantes y partidos competidos, ¿no? Aunque evidentemente nos siguen quedando equipos que están pensando más en una reconstrucción que en otra cosa. Vamos a hablar, hablando de reconstrucción, de estos Colts y del partido, la victoria clara de New England Patriots.
Esto es Almendros NFL Podcast. Un New England Patriots que gana ayer 26-3 en la visita de Indianapolis Colts al campo de Foxboro, un partido, como hablábamos en la previa, que era uno de los partidos, bueno, pues que lo típico, ¿no? Era como un Madrid-Barça en los tiempos de Peyton Manning y Tom Brady, que era además prácticamente, ¿no? Eran los dos equipos siempre favoritos, un año tras otro, a jugarse la parte de la AFC. Es verdad que New England solía ganarle, pero bueno, tenemos ahí derrotas muy claras también, como la de 2006 en playoffs con el amigo Peyton Manning. Victoria 26-3, que como os decía al principio, por el juego puesto encima de la mesa, ha supuesto el despido de Frank Reich. Frank Reich, que era una de las niñas bonitas, era uno de los ejemplos, sobre todo en los primeros años, cuando estuvo jugando con Andrew Luck, incluso de Jacoby Brissett. Tuvo, yo creo que un buen desempeño. Las decisiones con Carson Wentz y sobre todo yo creo que para mí este año con lo de Matt Ryan, sea o no responsabilidad suya, pero cómo ha funcionado el equipo creo que le ha valido la salida. Recordar que Frank Reich consigue el puesto cuando McDaniels suelta o acaba decidiendo quedarse en New England, a pesar de que ya había ganado el puesto, ¿no? en Indianapolis Colts. Y es cierto que para mí lo que ayer vimos no es de un equipo bien entrenado, ni de un equipo con el talento que tiene esta plantilla de Indianapolis, pero para mí hay un error de concepción de plantilla desde hace muchos años, en el que yo creo que el amigo Chris Ballard no ha acabado de solventar, por errores en el draft, por ejemplo con los receptores, por no atacar la posición de quarterback de una manera clara. Lleva dando tumbos 3 temporadas, con Philip Rivers, con Carson Wentz y este año Matt Ryan, aunque parecía lo de Matt Ryan probablemente la mejor de las apuestas, sobre todo porque ha malgastado ambos dos, yo ahí meto a Chris Ballard también, años de una defensa espectacular con un ataque que evidentemente no ha estado a la altura, y luego además el problema de no tener tight end y de haber invertido muchísimo dinero en una línea ofensiva que ayer vimos que era desastrosa, ¿no? Lamentable, y una parte tremenda y clara del problema. Y al caérsete la línea, al tener encima a tu running back titular, que fue probablemente la salvación el año pasado para mantenerte a un cierto nivel, lesionado, pues todo se cae como un castillo de naipes, y mucho más cuando pones a un quarterback que no tengo claro que fuera a tener nunca un nivel NFL. Fue además creo que undrafted o última de las últimas rondas. Era un chaval de estos peleón y trabajador y vamos, a mí me parecía, ¿no?, que podía haber sido un candidato a estar en New England, pero que finalmente está en Colts y que por circunstancias, porque yo no me acabo de creer del todo que Matt Ryan esté sentado por temas del hombro, y mucho más cuando Jimmy Irsay hoy ha puesto a un colega suyo, ¿no?, a llevar al equipo, y probablemente, como leía en algún sitio, estaba jugando ya a tanquear para ser una elección lo suficientemente alta como para llevarse, bueno, uno de los 2 o 3 prospectos que hay de quarterback para el año que viene, y por fin tener un quarterback en el que puedas apostar, ¿no?, como tu futuro quarterback franquicia. El partido de New England es limpio y es cristalino, con muchísimas dudas en el apartado ofensivo, muchísimas, que las iremos hablando, y defensivamente con una superioridad tremenda. 0 de 14 en terceros downs, creo que son 8 sacks, 3 para Uche y 3 para Matt Judon, y lo que pudo haber sido, porque el amigo Ehlinger luego fue un tanto escapista, ¿no?, y consiguió salir por patas en muchos momentos. Empezando ya por meternos en detalles del partido. Marcus Cannon, si los que no estuvisteis en la previa o no habéis estado al quite durante esta semana, pasa a IR después de tener una conmoción en un entrenamiento el miércoles.
Barmore, Andrews y Devante Parker, que sabéis que iban arrastrando lesiones de rodilla, y Andrews conmoción también después del golpe en el partido contra Bears, se perdían. Barmore era su tercer partido, Andrews su segundo y Devante Parker el primero de ellos. Y luego los sospechosos habituales, ¿no? Joshua Bledsoe, Son Wade y Sam Roberts, y Kevin Harris, que son prácticamente los Healthy Scratch, los chavales jóvenes que no acaban, ¿no?, de entrar en la rotación. Damian Harris, porque había tenido un problema estomacal. J.J. Taylor era el jugador que entraba a cubrir el hueco que dejaba libre la salida de Marcus Cannon a IR, y J.J. Taylor además, aunque es el último en llegar, es el que está ayer más como segundo running back para dar descanso a Ramondre Stevenson, aunque como os he dicho, tanto Kevin Harris como Pierre Strong ya estaban en el roster activados. J.J. Taylor, sin embargo, no lo estaba, viene de Practice Squad, y es con la baja de Damian Harris con la que se le sube al roster, con lo cual ahora mismo tenemos 5 running backs en el roster, curiosamente, ¿no? El partido no tiene realmente, no os voy a aburrir mucho, es un compendio de 3 y fueras durante el primer cuarto, 3 y fueras de New England, 3 y fuera de Indianapolis, siempre cerrado, lo iremos viendo con un sack. De nuevo 3 y fuera de New England, que es incapaz completamente de correr ni de sacar absolutamente nada. Para mí, de nuevo, 2 cosas se juntan: mal planteamiento por parte de Patricia, con jugadas realmente largas y poco sostenibles con lo que te daba la línea, y luego evidentemente con muy poco tiempo para Mac Jones para hacer lecturas segundas o terceras, ¿no? O sea que, bueno, aunque vayamos a criticar luego a Mac Jones, yo creo que tampoco podía haber hecho mucho más. Indianapolis juega desde campo de New England en el segundo de los drives, con un punt lamentable de 7 u 8 yardas, poco más, de Jake Bailey. Luego ya creo que recuperó un tanto el tono, pero este punt, a mí, más en una situación 0-0 primer cuarto, bueno, pues eso, hace el punt prácticamente de yarda 40-35 propia, y acaba saliendo por banda en 10 yardas, 8 yardas, un poquito por delante. Gracias a la defensa se sostiene de nuevo con un sack y acaban salvando un field goal que estuvo ahí porque estaba en campo de New England. Ya empezó el drive los amigos de Indianapolis sin una capacidad ninguna ni de correr ni evidentemente de pasar. El pass rush era abrumador, ¿no? Sobre todo con Judon y con Wise. Luego ya en la segunda parte creo que Uche es usado mucho más y acaba siendo, yo creo que una dominancia clarísima. Sí que hay que definir que aunque estos sacks son evidentemente por problemas en la línea y los hace Judon, son más por esquema. Por esquema quiero decir porque hay una rotación. Judon acaba entrando por la parte central porque el right guard, ambos 2 sacks además son la misma jugada. El right guard acaba ayudando al right tackle en la protección del defensive tackle que entra por el lado derecho, y en cambio rota hacia el interior entrando por el gap a Judon en ambos casos y entrando completamente libre, ¿no? Para conseguir el sack y salvar ese field goal, como se estaba diciendo. New England de nuevo vuelve a intentar cosas diferentes en el tercer drive sin conseguir absolutamente nada, con una screen, pero que no acaba salvando, saliendo también de nuevo otro punt. Llevábamos 5 punts consecutivos y Indianapolis de nuevo se acaba comiendo de nuevo otro 3 y fuera con un sack por el centro, ¿no? La parte central es la más débil, ¿no? Por parte de Indianapolis, y creo que fue ahí muy claro, ¿no? El esquema ofensivo como atacamos. New England ya metidos en el segundo cuarto es cuando consigue
un drive más o menos en el que cambia un poquito, empieza a buscar juego mucho más abierto, mucho más underneath y más rápido, un poquito a lo que hablábamos el otro día contra Nueva York, para salvar esa presión. Dos buenas jugadas, una con Jono Smith en un play action perfectamente ejecutado, ¿no? Y dándole ciertas yardas after catch, y otra con Rhamondre sacándolo por fuera, que acaba siendo ambos dos primeros downs. Un en around con Meyers y luego también un pase a Meyers en la zona underneath. Nos deja un tercero medio que acaba siendo una will sobre Rhamondre Stevenson que no acabamos completando, incompleto, pero lanzamos el field goal, 49 yardas, y nos ponemos 3-0, ya metidos en el segundo cuarto. A partir de poco más, es que tampoco se puede comentar mucho más. Indianapolis continúa con un 3 y fuera, es prácticamente un monólogo todo el partido, lo vamos a ir luego hablando. New England aprovecha este quinto drive y se pone un poquito en uptempo. Había metido a Indianapolis en el fondo con el retorno, y había metido, pues empezaba New England desde la yarda 42, empieza a jugar también con un uptempo, un poco buscando la ruptura del partido. Empieza con un buen inicio, corriendo relativamente bien, y un holding, creo que es de Isaiah Wynn, lo vuelve a romper todo, y en cuanto pasa eso, pues mantenemos el uptempo de una manera más limitada, pero ya con jugadas mucho más conservadoras. Curiosamente, pues eso, en cuanto empieza la cosa a complicarse, somos un poquito más conservadores en las jugadas, sin arriesgar absolutamente nada. Segundo field goal y fuera. Indianapolis de nuevo, un 3 y fuera, monólogo como os he dicho. Y luego yo creo que la jugada clave, ¿no? La jugada que a partir de ahí yo creo que también marca el partido en el punt de este quinto drive de Indianapolis. Jonathan Jones, que estaba protegiendo al gunner por la parte derecha, parte izquierda del ataque de Indianapolis, se descuelga y ataca directamente al punter, bloqueando el punt y dejándonos en la yarda 5, ¿no? Con un jugadón de Jonathan Jones, porque el tiempo de ejecución de ese punt es muy, muy especial. Si deja completamente a solo al gunner, como hace, y el punter es consciente, podían haber completado o incluso haber dejado libre, ¿no? En todo caso, al gunner sin protección ninguna, ¿no? Al recibir el punt Mac Jones. Ambas dos eran jugadas peligrosas, y por lo tanto, bueno, Jonathan Jones lo ejecuta perfectamente. El tiempo de salir corriendo, que no se dé cuenta el punter y que consiga llegar es espectacular. Luego, desde la yarda 5, yo tenía el miedo, porque hasta el tercera y 5 no ejecutamos una jugada muy buena, muy similar a la que hicimos el otro día con Meyers, esta vez por el lado izquierdo del ataque de New England, con para mí una muy buena ejecución y una muy buena decisión de darle el balón a Rhamondre Stevenson, que estaba cubierto por un linebacker, ¿no? Jugamos muchísimo en personal 11 durante esta primera mitad, usamos mucho menos las formaciones jumbo. Y es que luego tampoco hay mucho más esta primera mitad. New England, como veis, anota 2 field goals y un touchdown, más por demérito de Indianapolis, que aunque habíamos empezado a funcionar, al menos a conseguir primeros downs en estos drives, pero bueno, el touchdown, que es al final, a la postre, el penúltimo, ¿no?, que conseguimos, porque el otro lo conseguimos ya en la segunda mitad, es bueno, pues eso, lo que viene siendo, que es por demérito más que de Indianapolis. Una jugada muy buena, pero de mérito, ¿no? Al final, que te bloqueen un punt es lo que tiene. Punt de nuevo de Indianapolis, con el primer down que consiguen gracias a una penalización, que acabamos cerrando en el siguiente de nuevo con un throw-sack, ¿no?, de Uche. Es el sexto de los drives, y todos los anteriores
habían sido 3 y fuera para Indianapolis. Era tremendamente lamentable, no podían ni correr ni pasar, era un poco triste. New England se atasca muchísimo en este séptimo drive. Pensaba que iba a matar la primera mitad y sin embargo no lo consigue. Y no solo eso, sino que le deja 1 minuto y pico a Indianapolis para terminar el partido con 2 o 3 tiempos muertos y encima plantea, desde mi punto de vista, una defensa demasiado soft, intentando impedir una big play, abandonando a veces incluso el pass rush. Vi pass rush con 3 hombres y cayendo en cobertura Uche y el amigo Judon, y claro, eso era mucho más complicado. Es cierto que para mí esto fue un error. De hecho, Indianapolis consigue más o menos recorrerse el campo. Les paramos por tiempo, no por yardas. La suerte es que acaban fallando el field goal, ¿no? Por lo tanto, nos vamos con 13-0, con una sensación de que en ataque tenemos muy poquito. Solo hemos conseguido mover las cadenas en 2 o 3 ocasiones, que el touchdown es lo que ha sido, un acierto de una cobertura de special teams y poco más, ¿no? Y la segunda parte es mucho más de lo mismo, ¿no? Es un 3 y fuera de Indianapolis nada más comenzar, y el miedo que yo tuve cuando se le escapa a Meyers en yarda 40 propia en nuestro siguiente drive es al final lo que ya decía, ¿no? A ver si va a cambiar el momentum del partido. El partido no acaba cambiando porque es que no podían, ¿no? Es verdad que consiguen 2 primeros downs. Indianapolis sí que se mueve un poquito más la cosa. Yo creo que más porque salimos un poco adormilados de la primera mitad y bueno, pues un poquito así. Desde yarda 40, como os he dicho, consiguen 2 primeros downs que acabamos rompiendo con un sack, como siempre, en los terceras y largas, pero sí que acaban esta vez anotando ya el field goal. New England vuelve en yo creo que de nuevo, ¿no? Vuelve a poner un poco, a usar este arma de manera limitada, pero la usa en los momentos en los que quiere intentar romper el partido, ¿no? En este 9º drive, después del field goal, un poco para responder, New England vuelve a ponerse en up-tempo. Hay varias grandes recepciones, yo creo, de Jacoby Meyers con algún buen lanzamiento, pero de nuevo cuando empezamos a cruzar el campo y llegamos a campo de Indianapolis, empezamos sobre todo en los tres últimos balones somos muy muy conservadores, no somos capaces además de ejecutar el juego de carrera. Da igual que intentemos hacer por fuera que por dentro, no acaba de funcionar. Sí que es cierto que por lo menos anotamos el field goal y recuperamos la distancia que teníamos en el marcador. Y a partir de aquí poco más, ¿no? Punt por parte de Indianapolis, 3 y fuera de Indianapolis, como os he dicho, 3 y fuera de New England, absolutamente nada. Y ya al final del tercer cuarto se juega un turnover on downs. Indianapolis también con un 4 y 1, con una jugada. Bueno, es que Indianapolis no hizo absolutamente nada, como os he dicho, ¿no? 3 y fuera, o sea, 3 terceros downs no convirtió ninguno de 14. Este cuarto down que tampoco convierte, tiene 2 cuartos downs que tampoco convierte, o sea que al final, como veis, la inoperancia de Indianapolis es que en ningún momento planteó muchas dudas, ¿no? en el partido. New England, al recuperar desde Indianapolis, desde la zona, desde la yarda 45, sí que es verdad que ejecuta un play action con una sim a Hunter Henry, que ya empezaba a tener un poquito más de tiempo. Mac Jones en esta segunda mitad, una jugada larga y una jugada que nos deja, yo creo que en red zone, yarda 10, yarda 15, y luego ahí otra vez volvemos a morirnos. No somos un equipo de drives, somos un equipo de fogonazos y de jugadas puntuales. No somos capaces de enlazar 8 o 10 jugadas y un drive sostenido. Y además, cuando os hablo de grandes jugadas, os estoy hablando de juego medio, os estoy hablando de 15, de 16 yardas. No hay un drive en el que sean 4 yardas de carrera, 4 yardas a Meyers, 3 yardas a Bourne,
otras 8 yardas a Henry, eso no existe. Son fogonazos y lo que saque Ramondre Stevenson, porque ayer J.J. Taylor es que muchas veces eran tackle for loss. Yo creo que New England, de lo que recuerdo, porque no lo tengo apuntado, la gran mayoría de las jugadas de primer down seguro, y prácticamente 14-15 de los snaps fueron jugadas para pérdida de yardas, sobre todo en tackle for loss. La línea fue sobrepasada completamente. El field goal de New England lleva a 2 nuevos 3 y fuera por parte de Indianapolis. New England sí que consigue un primer down, pero luego vuelve a ejecutar mal y vuelve a dar un punt ya terminando el partido, y luego viene el pick six de Jonathan Jones, interceptación pues bastante acertada. Touchdown de New England por el retorno. Como os he dicho, los 2 touchdowns, uno es desde la yarda 5, el otro es un pick six, el resto son field goals, de nuevo, no 5, esta vez 4 field goals, porque no somos capaces. Es un juego el que tenemos ofensivamente que no da, ¿no? para cerrar ni un solo drive, ¿no? Otro 4-2, como os he dicho, turnover on downs, y ya New England cierra el partido jugando formación de victoria. Poco que contar, como os estoy contando, es que la superioridad fue abrumadora defensivamente sobre Indianapolis de principio a fin. El field goal que tienen, como os he dicho, es desde la yarda 40 por un fumble nuestro, una jugada magistral, porque yo creo que defienden tremendamente bien todo el partido, y desde ahí sí que consiguen alguna cosa, ¿no? Y lo que les dejamos al final de la primera parte, porque para mí ahí fue de nuevo un error no haber presionado más y permitirles, y a partir de ahí es que poco más hay que decir, y que nuestro ataque no funciona. Nuestro ataque tiene un problema grave, que es la protección de pase. Creo que Trent Brown está excepcional para lo que tenemos. Creo que ayer Cajuste no le recuerdo ningún fallo grave ahora mismo en mi mente, y por lo tanto, respecto a lo que habíamos visto de Cannon, es un paso adelante. Y Cole Strange, sin embargo, pues lleva 2 partidos que evidentemente no es fácil. Se enfrentó a Quinnen Williams, se enfrentó ayer a gente como de Forrest Wagner, y evidentemente eso es ya top level, pero no entiendo por qué es cambiado y entra Isaiah Wynn, que tampoco es que lo hiciera tan sumamente bien. Y para mí hay un error de planteamiento, y por eso luego New England acaba teniendo mejor ejecución a partir de los siguientes drives, porque pasa un poco como con Jets. Empiezas a buscar un poquito lo que normalmente funciona cuando tienes un pass rush tan rápido, y es pase rápido, zone underneath, checkdowns al running back, el pase típico. John Smith se le encuentra una vez en una ruta cruzada, rápido en la zona underneath, o a Meyers en una screen, cuando juegas trips en los laterales, y al final es que es eso lo poco que tenemos, porque la línea no nos da más, no te da como el año pasado para que Mac Jones te haga 3 lecturas. Pues ayer escuchaba que si Mac Jones no podía hacer más de la primera lectura, es un tema de tiempo y de confianza de la línea, no realmente que él, para mí, no sea capaz. Es Cajuste el que entra en ausencia de Marcus Cannon, que fue el que jugó contra Jets y tan mal jugó contra Jets. Cajuste recién recuperado además de Injury Reserve, veremos a ver lo que nos dura. No lo hizo del todo mal, ya os digo, no recuerdo, ¿no? Si no hay noticias, pues son buenas noticias, pues un poco así, ¿no? No recuerdo ningún, ahora mismo tengo apuntado ningún de bulto, ningún error de bulto, así que creo que lo hizo relativamente bien. Es Strange y luego el centro de la línea, que no es capaz, además, por donde intentamos correr, que no es capaz de abrir absolutamente nada. De hecho, creo que es Isaiah Wynn el que entra tras la penalización de Cole Strange, que yo creo que es en el segundo o en el tercer drive, poco más. Y
no lo hace tampoco excepcionalmente bien, ¿no? Recordar además que se habló muchísimo en los momentos pre-draft de un Isaiah Wynn que por tamaño no podía ser tackle, ¿no? Y que en cambio había sido Scarnaker que decía no hay que no probar, o sea, tienes que probar a un jugador que elijas tan arriba y que piensas que tiene ese talento, siempre lo tienes que probar como tackle para pasarlo al interior, bien sea por tamaño, bien sea por cualquier razón, ya tendrás tiempo, ¿no? Isaiah Wynn yo creo que está tirando para mí el dinero que probablemente habría ganado el año que viene, pero bueno, ese es evidentemente su problema personal, que evidentemente nos afecta como equipo, porque la línea, por su culpa en cierta manera, porque es el punto débil de esa línea con Ferenc, pues no acaba de funcionar. Creo de todas formas que con la vuelta de Andrews, que lo espero para la semana que viene, Cole Strange ha estado jugando mejor, ¿no? No creo que sea casualidad que los 2 peores partidos de Cole Strange hayan sido, y cuando lo han sentado además, haya sido cuando ha estado jugando al lado de Ferenc. Ese es mi punto de vista. Como os he dicho, los sacks en gran medida vinieron bien por rapidez sobre los tackles, por Uche o por Judon desde el exterior, ¿no? Doblando el arco, o bien por esquema, atacando el gap A, que no supo cubrir bien el right guard de Indianapolis, pero bueno, da igual, al final era un embolsamiento y una presión y era un colapso de la línea, que además un quarterback rookie que no acababa de encontrar las lecturas y que se sentía bastante incómodo, pues bueno, debió ser un partido bastante duro, ¿no? No hay contain, como en otros casos, quitando, como os decía, al final de la primera mitad, se manda a presionar normalmente con 4, incluso acaba entrando, aunque pocas veces, al blitz el amigo Bentley, y creo que eso fue suficiente, ¿no? Tremendamente suficiente. No creo que se necesitara mucho más para, como os he dicho, dominar de principio a fin a unos Indianapolis Colts que estaban bastante fuera, ¿no? Bastante fuera del partido, ofensivamente hablando. Jugamos muchísimo con personal 11, no acabamos de ver formaciones con 2 tight ends, ni usándola, como os he dicho, ni el play action, ni RPOs, no acabamos de tener un ataque que sepa a qué quiere jugar. Como os he dicho también, Cole Strange lleva, cuando no había cometido creo que penalizaciones en los 6 primeros partidos, lleva 3 consecutivos cometiendo penalizaciones. También os comentaba, ¿no? El punto de Jake Bailey, que hace un punt lamentable y que yo creo que es un error clarísimo, pero el problema es ese, que se le ha pagado y que es un tío que a priori era un grandísimo punter y con errores así yo creo que empieza ¿no? a ver un poco de señalarle, ¿no? Pues con punts, por ejemplo, como el de ayer. Creo que vimos ayer formaciones muy curiosas con Dagger, sobre todo en el campo, jugando pre-snap como si fuera un split safety, ¿no? Como si estuvieras marcando una cover 2, sin embargo, como ofreciendo un poco el juego de carrera, digamos, porque normalmente New England tiene más gente en la caja. Con ese split safety, sin embargo, veías clarísimamente cuando lo estabas vigilando que a la menor de los movimientos, el amigo Dagger acababa entrando a la caja. En este apartado de safeties veo cosas muy, muy curiosas. Está, creo, perdiendo protagonismo Phillips en favor de Phillips y Dagger incluso, en favor ayer de Peppers, que creo que hace un partidazo, sobre todo contra la carrera. Y es verdad que cuando nos intentaron atacar además en la zona underneath o hacia afuera, con running back o sacando el balón al exterior, con alguna screen a tight ends, etcétera, el uso de un Bentley o un Tabay, incluso Wilson, ¿no? Que entró un poquito más en la segunda parte, muy liberados, sin tener que entrar a la presión, que se hizo, como os he dicho, la gran mayoría de las veces con 4 sin tener que hacer blitz, y luego también la rapidez de Peppers, yo creo que fue fundamental también para demostrarnos también un control y una rapidez, lo que llaman siempre el rango, ¿no?
cuando nos atacaban por la zona externa, ¿no? Limitando muchísimo las yardas after catch. Yo creo que también fue una de las situaciones claves. Creo que Jabril Peppers está creciendo muchísimo, aprovechando las lesiones tanto de Adrian Phillips, que no deja de jugar, pero que está tocado y que ha estado tocado, y de Dagger. Creo que el crecimiento es fundamental. Dagger estaba también tremendamente bien y lo echamos en falta, ¿no? En los partidos que no lo hemos tenido, y creo que es clave, pero que Peppers esté ahí también y dando ese paso hacia adelante nos deja, yo creo que mucho más tranquilos, ¿no? Y mucho más con un McCourty, con un Devin McCourty que creo que está jugando sus mejores partidos, el de Jets con las interceptaciones, pero el otro día creo que también muy inteligente en la cobertura y prácticamente también consiguiendo otra interceptación. Y el crecimiento de McCourty al final también hay que verlo como algo particular. Lo tenemos ya con 35 años, o sea que necesitamos también un relevo. Así que no viene mal, ¿no? No viene mal que empiece a emerger Jabril Peppers como el jugador que se esperaba, ¿no? También de él. Lo de los sacks, no hay tiempo, como os he dicho, ¿no? Para ejecutar absolutamente nada con la línea ofensiva. Es el problema, clarísimamente, y ahí hay que poner el foco y el dedo en el amigo Matt Patricia, aparte del play call, en el desarrollo y el desempeño de esa línea ofensiva. El primer down que conseguimos es en el tercer drive, si no tengo mal apuntado, o sea que imaginaros, ¿no? Tres drives para conseguir un primer down, ¿no? Tremendamente limitado. JJ Taylor se le da la segunda parte, la parte de running back 2, y a partir del tercer drive le van dando más juego. Lo que os comentaba de Wynn, que entra en el left guard para cubrir tras la primera penalización de Cole Strange. Defendimos muy bien contra la carrera, incluso con 4, o sea que perfectamente bien. Hacíamos prácticamente un sack en cada drive. Hay 14 drives que tengo apuntados de Indianapolis. Tenemos 9 sacks, 8 o 9 sacks en el partido, o sea que imaginar, ¿no? Es espectacular, ¿no? La jugada de Jonnu Smith, que creo que es una sola recepción y que tiene yardas after catch, creo que está bastante bien ejecutada. Además, salva muy bien la presión el amigo Matt Jones, y el problema es que no conseguimos enlazar 2 jugadas consecutivas, ¿no? Son jugadas aisladas. Como os he dicho, luego también demasiado conservadores cuando entramos en zona de anotación y cuando probablemente ellos estén un poquito más estirados. Creo que falta el atacar la zona profunda. Creo que falta el buscar alguna. A nosotros, por ejemplo, nos hicieron una pick play, ¿no? Con un mesh ahí para liberar a uno de los receptores, y no sabemos nosotros poner en esa situación a gente como Jonnu Smith o a gente como Thornton o Bourne, que era el usado también el año pasado, con jugadas que te pueda dar su velocidad, yardas after catch. Y cuando pusimos en arounds nos tenían calados siempre, ¿no? Por cierto, hay rumores, o al menos se ha puesto en Twitter, que tienen la sensación que Darius Leonard ajustaba las jugadas tras ver la posición de New England, como si un poco pues conocieran nuestro playbook, imagino que por simplicidad. No quiero pensar que aquí hay una especie de Spygate ni nada de eso, ¿eh? No, para nada. Indianapolis prácticamente tiene yardas negativas en la primera parte, quitando el último drive que os comentaba. Peppers está espectacular y lo empiezan a usar muchísimo en primeros downs, sobre todo cuando empieza a ver contra la carrera. En los retornos de Marcus Jones creo que hay que volverlo a recordar. Creo que es un tío tremendamente seguro en el catch. Decide clarísimamente cuando tiene que ser un fair catch, y cuando se arriesga a correr no es ningún drama, ¿no? Ni piensas como el año pasado con Olszewski que se va a morir, y acaba siempre consiguiendo siempre se acaba escapando, no es placado inmediatamente. Son
7-8 siempre, 7-8 yardas, y luego hay veces incluso, esta vez lo consigo una vez, romper y conseguir una buena posesión de inicio. Empezamos de nuevo otra vez a buscar la zona underneath a partir del tercer y cuarto drive. No sé por qué no lo usamos ya desde el principio, pensando además que nos van a plantear una presión tan grande porque la línea no nos da. Entonces creo que hay que buscar ese juego corto, rápido a la zona trasera, y mucho más cuando los linebackers ayer cubrían, ¿no? mucho más hacia atrás, ¿no? Porque tampoco creo que nos afectara muchísimo al blitz, y creo que debíamos haber usado más ese pase corto con formaciones cerradas. Además, cuando tienes ese personal 11, ¿no? Con gente tan segura, ¿no? como Hunter Henry o Juno Smith en esas jugadas cortas, no acaba de entender muchas cosas. Wynn también cometió holding, sin embargo no fue sentado. Me resulta curioso. Vi formaciones con split back, en el que el segundo halfback es Juno Smith en una de las primeras veces y Hunter Henry en la segunda, saliendo desde backfield a ejecutar jugadas como de fullback. No tengo claro que yo creo que es un error, sinceramente, que no tengamos fullback este año. Para mí es un error gravísimo, porque en el tipo de juego de carrera que estamos intentando jugar, con los problemas que estamos teniendo con la línea, si tuviéramos un fullback creo que nos estaría dando alguna yarda por intento de carrera. Pero bueno, tengo aquí un resumen, pero bueno, si veis las estadísticas finales, pues os podéis quedar, ¿no? Cuando lo escribo, llevaba 5 drives Indianapolis con 10 yardas totales y 5 punts, con un único primer down que había sido gracias a una penalización, imaginaros, ¿no? 10 yardas totales en 5 drives, o sea, es lamentable. Yo creo que es de reseñar también, porque me choca por lo que hemos hecho en el trade deadline que yo creo que Bourne tiene más snaps, o al menos sí que tuve la sensación que Nelson Agholor, que solo lo vi aparecer en alguna jugada de bloqueo. Me parece espectacular. Creo que no entramos muy bien en la segunda parte. Luego no se nota porque el partido no se nos va, pero no solo es el fumble, son 5 yardas perdidas en jugada de carrera. El field goal que recibimos creo que es algo que reseñar. Y ese fumble era la 17ª pérdida de balón del equipo de New England en 9 partidos, lo que nos convertía, al menos en el momento de la retransmisión, en el peor equipo de la NFL. El peor equipo en pérdidas de balón, imaginaros, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? Que muy poco más que deciros. Gracias a Dios, creo que no tuvimos ninguna lesión. La victoria, que era lo principal, porque el calendario, como sale también en la retransmisión, por dificultad ahora mismo, que la miden con el ranking de los equipos por número de victorias, es el segundo más difícil de la NFL en lo que queda, en los 8 partidos que quedan. Tenemos 5 victorias para ir a playoffs. De los 8 partidos que quedan, lo normal para que lleguemos a playoffs sería conseguir 5. De esos 8 tenemos 4 divisionales y 2 son contra Bills, el otro son 1 con cada uno de los otros equipos. Y los equipos que no son divisionales son Las Vegas, son Cardinals, es Minnesota, y el último de los equipos no me acuerdo ahora mismo, pero tampoco es sencillo, ¿no? Con récords, digamos, positivos todos ellos, y más encima conforme está la división. Así que, como dice Belichick, ¿no? Nos falta consistencia. Está contento con la defensa, pero en ataque no tenemos absolutamente nada de consistencia. Necesitamos un coordinador ofensivo y un entrenador de línea. No sé si os lo había dicho ya. Aparte ya de que podáis pensar, que yo no me atrevo a decirlo porque me parece injusto ahora mismo con la situación que hay, de que nos pueda faltar un quarterback. Receptores creo que tenemos running backs, creo que los tight ends están bien. El único tema es lo que pasa por Patricia, básicamente, desde mi punto de vista. Que a lo mejor el día que no esté Patricia haciendo lo que hace,
pues a lo mejor también confirma que Mac Jones pues no es ese quarterback que nos pudiera llevar a la Super Bowl, que no lo sé, y yo no me atrevo a decirlo. Yo no creo que tenga ahora mismo una excusa física Mac Jones, y lo que sí que tenemos es un playbook que no está adecuado a nuestras capacidades ofensivas de desarrollo de jugada ni de línea ofensiva, y la línea ofensiva es un auténtico desastre cuando no debería serlo, porque tenemos nombres como para que no lo sea. Y poco más, os digo, nos vamos de bye y algo nos buscaremos para que podamos seguir hablando de NFL y de New England Patriots seguro la semana que viene. Así que nada, chicos, disfrutar de esta semana y hasta luego. Mil colores de las flores a mi alrededor. Las semillas y mi alergia interactúan sin parar y me causan gran molestia. Naturaleza. Y en el metro, menudo aprieto, hay una cabra en el vagón que desprende un aroma como el de una persona que no conoce el jabón. El paisaje, las montañas que me inducen tranquilidad. Mis problemas no me acechan al respirar. Con el suelo pedregoso me resbalo al caminar. He acabado aquí en urgencias. Naturaleza, qué impactante. Ver a un rumiante devorar con gran devoción los jardines del parque, decorados con arte, cariño y dedicación. El sonido de las olas en la playa al descansar describen en un poema mi felicidad. Las diversas